Uno de los objetos más icónicos de la serie, El Chavo del Ocho, es el departamento número 8 de la vecindad, ya que en un capítulo el Chavo decía que él vivía en el departamento número 8. Sin embargo, nunca en la serie se mostró dicho departamento, e incluso se llegó a pensar que jamás existió y que el Chavo solo lo decía para ocultar su triste realidad. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que sí hay un capítulo perdido en donde se muestra el departamento número 8 del Chavo? Debido a que en la televisión ya no se transmitían capítulos de Chespirito, nos vimos obligados a mirar capítulos de vez en cuando. En YouTube, cada tiempo libre, mirábamos episodios que nos hacían reír. Pero incluso llegó el punto de ya aburrirnos de ver una y otra vez los mismos episodios. Tanto que dejamos de ver los programas de Chespirito. Nos enfocamos en ver otras cosas. Mi amigo y yo nos fuimos a una fiesta. Era el cumpleaños de un compañero del colegio. Cumplía 18 años, dijo que armaría una mega fiesta, con música y bebidas alcohólicas. Llegamos en taxi hasta su casa. Cuando nos bajamos, un señor de apariencia muy extraña, se acercó a hablar con nosotros. Dijo que tenía un regalo de cumpleaños para nuestro compañero, y nos pidió que se lo demos a él. Nosotros simplemente tomamos el regalo y nos metimos a la casa. El extraño señor, se perdió entre la oscuridad. Entramos a la casa y saludamos a nuestro compañero. Le dimos el regalo de cumpleaños, pero no le dijimos que un extraño se lo regalaba, ya que podría ser muy incómodo para él. La fiesta había comenzado. La música estaba muy buena, y las bebidas muy deliciosas. Nos quedamos hasta las 4 de la mañana. Ya el alcohol se nos subió a la cabeza. Nos vimos obligados a retirarnos de la casa de nuestro compañero. Tomamos un taxi, de regreso a casa. En el colegio, nuestro compañero nos habló a nosotros, nos reclamó sobre el regalo. Dijo que cuando lo vio, su hermanita pequeña, se asustó muchísimo, y los padres de él, se enfadaron. A mí me dio el regalo, se trataba de un disco. No tenía portada. Después de que acabaran las clases, iría hasta mi casa, para ver el contenido del disco. Cuando llegué a mi casa, fui hasta mi habitación, para colocar el disco en mi computadora. Al principio parecía que el disco, estaba completamente rayado, ya que no se lograba ver las imágenes con claridad. Solo después se mostró la pantalla negra. Me dije, tal vez el disco se rayó. Y estuve a punto de apagar el computador, y tirar el disco a la basura. Sorpresivamente, el disco ya funcionaba. Vi en mi pantalla, muchos capítulos del Chavo del Ocho. Me puse contento, ya que se trataba de mis series favoritas. Pero no me podía explicar, por qué mi compañero, se había enfadado con el regalo. Al poco tiempo lo descubrí. Justo al final de los capítulos, había uno en donde tenía como título, La verdad sobre el departamento número 8 del Chavo. ¿Acaso se trataba de un capítulo que jamás había visto en la televisión? No perdí el tiempo, y lo seleccioné para ver. No tenía la típica introducción. Este capítulo comenzó directamente. Se mostró a Don Ramón, leyendo un periódico en el sillón de su casa. Luego la Chilindrina venía caminando con una paleta en la mano. El Chavo venía desde el otro patio, vio a la Chilindrina con su paleta en la mano. Le pido que le convidara, pero ella no quiso hacerlo, y le dio un golpe en el estómago al Chavo. El Chavo se puso a llorar, y se fue a la escalera a sentarse. Kiko salió de su casa, con una torta de jamón en la mano. Se acercó al Chavo, que estaba en la escalera llorando. Yo creí que le iba a preguntar, ¿por qué motivo, el Chavo llorando? Pero en lugar de eso, Kiko le estaba diciendo que no le daría de su torta de jamón. El Chavo se levanta de la escalera, y toma un ladrillo. Se lo arrojo a Kiko, pero este se agachó, y le pegó en la cabeza a Don Ramón. Pero en lugar de que pasen escenas graciosas, se vio un gran charco de sangre, y aparentemente, Don Ramón estaba muerto en el piso. Salía mucha sangre de su cabeza. La Chilindrina se fue corriendo hasta donde estaba su papá. Ella le habló, le gritó de muchas maneras, pero este no despertaba. Kiko gritó fuerte, para que su mamá Doña Florinda salga para ver lo que pasa. Luego vino Doña Clotilde, Jaimito el cartero, y los demás vecinos del otro patio. Todos se preguntaron qué es lo que ocurrió. Kiko dijo que toda la culpa fue del Chavo. Y todos los vecinos miraron con mucho enojo al pobre niño. Torturaron al pobre Chavo, y lo dejaron atado a una silla, hasta que venga la policía, para llevárselo. Era una escena muy traumática. Don Ramón muerto, el Chavo golpeado, y los vecinos llorando de manera muy realista.
Un coche de la policía vino hasta la vecindad, y se llevaron al chavo. Después de que se llevaran al chavo a la cárcel, unas palabras aparecieron en pantalla, decían que habían pasado 5 años. En la vecindad, hubo unos ligeros cambios. Kiko y la Chilindrina estaban grandes. El barril seguía donde estaba. Doña Nieves se mudó a la vecindad, para cuidar de la Chilindrina. Dentro de la casa de la Chilindrina, estaba una fotografía de Don Ramón. Tenía velas encendidas, y la Chilindrina junto con Doña Nieves, le dedicaban unas palabras. Kiko estaba botando su pelota en el patio, y miró hacia la puerta principal, con una expresión de sorpresa. Se trataba nada más y nada menos que el Chavo del Ocho. Kiko se acercó a él, y le preguntó, ¿por qué regresó a la vecindad? El Chavo simplemente dijo, que no tenía otro lugar, y se volvió a la vecindad. Kiko pidió perdón al Chavo, por haberlo tratado así. El Chavo simplemente dijo, que ya no importa, y se fue para el otro patio. El segundo patio de la vecindad, parecía que estaba muy abandonado. Todo lleno de telarañas, las puertas estaban llenas de polvo, y las ventanas muy empañadas. El Chavo se sentó en la fuente, su estómago rugía del hambre que tenía. El niño levantó la mirada y se le apareció una anciana. El Chavo la llamó abuelita. Era quien cuidó de él por un tiempo. La anciana habló al Chavo. Chavito, estás de vuelta, me alegro que hayas regresado. Mírate, ya has crecido mucho. Te ves como todo un adolescente. ¿Tienes hambre? Mira, la vecina trajo comida. Puedes ir y robársela. Y al fin y al cabo que ya se va de nuevo. Muchacho, siento que tienes un profundo rencor hacia quien alguna vez fueron tus amigos. ¿Quieres vengarte? Pues adelante. La pantalla se puso de color negro. Estuvo así por unos 5 minutos. Luego se enfocó en el primer patio. Luego se mostró el segundo patio. Hasta que la cámara se mueve de lado, donde se logra ver un callejón. La cámara entra al callejón, y no lo podía creer. Era el tercer patio de la vecindad. La cámara se quedó enfocando los departamentos. Pero más estuvo mostrando el departamento con el número 8. A pesar de ser solo un departamento, causaba un poco de inquietud, como alguien estaba a punto de salir. La puerta se abrió y una mano salió de la puerta, pero se cambió a otra escena. Era una de noche, todo estaba oscuro, solo se veía las luces de las casas de la vecindad. Kiko apareció en pantalla, tenía una bolsa en la mano, y entró al departamento 14. Dentro, estaba Doña Florinda, y el profesor Girafales. Todos estaban a punto de cenar. En el departamento 72, Doña Nieves y la Chilindrina. Ambas estaban sentadas en el comedor, iban a cenar unos frijoles. La bruja del 71, es decir, Doña Clotilde, estaba en su casa, mirando la fotografía de Don Ramón, un lágrima cayó sobre la foto. Por último, se mostró a Jaimito el cartero, a punto de recostarse a dormir. Me preguntaba sobre el Chavo del Ocho. ¿Dónde estaría? Entonces Kiko salió de su casa, le dijo a su mamá, que iría a comprar unos refrescos para acompañar a la cena. Cuando Kiko salió de la vecindad, alguien lo estaba siguiendo. Kiko volteó para ver, pero no había nadie, no se podía ver nada, por la oscuridad de la noche. Cuando Kiko llegó hasta la esquina, alguien lo golpeó en la cabeza. De ahí la escena se cambió, en la casa de Doña Florinda. Ella y el profesor Girafales, esperaban a que Kiko regresara. Él ya se había tardado bastante. Doña Florinda pensó, que la tienda estaba llena de clientes, así que solamente esperaron a Kiko. En la casa de la Chilindrina, habían terminado de cenar los frijoles, y se encontraban lavando los platos. Al terminar, la Chilindrina recuerda que dejó su oso de peluche en el patio de la vecindad. Así que sale del departamento, a buscar su juguete. Miraba hacia todos lados, y estaba cerca de la puerta de la vecindad. Se acercó a la puerta, y unas manos taparon su boca, y la sujetaron del cuello, llevándosela fuera de la vecindad. Doña Nieves se dio cuenta que su bisnieta se demoraba en entrar. Vio por la ventana, y no estaba en ningún sitio. Salió por un momento para buscarla. No estaba en el patio, así que fue a buscarla en el segundo patio. No estaba allí. Cuando Nieves estaba en el pasillo, alguien la golpeó por la espalda, quedando totalmente inconsciente. En eso, Doña Florinda y el profesor Girafales salieron del departamento, muy preocupados. Ya había pasado como media hora, y Kiko no regresaba. El profesor dijo que iría a ver a la tienda.
Salió corriendo de la vecindad. El señor de la tienda de la esquina dijo que estaba ya por cerrar, y que además, Kiko no llegó nunca a su tienda, es más, dijo que no lo había visto en todo el día. El profesor Girafales estaba más asustado que nunca. No quiso volver a la vecindad, porque no quería decirle nada a doña Florinda. Miró su reloj, y ya eran las 11 de la noche. Fue a buscarlo al parque, él pensó que a lo mejor, esté jugando con algún niño. En el parque no había absolutamente nadie. No tuvo más opción que volver a la vecindad, y decirle todo a doña Florinda. Doña Clotilde salió de su casa, y vio muy angustiada a doña Florinda. Ella le preguntó qué le pasaba, a lo que doña Florinda le responde que Kiko no ha regresado aún. En eso llega el profesor Girafales. Las dos señoras le preguntan sobre Kiko. El maestro dice que no está por ningún lado. Fue a buscar al parque, a la tienda, pero nada. Doña Florinda se puso a llorar. Doña Clotilde va a preguntar en la casa de la Chilindrina. Toca la puerta muchas veces, pero nadie sale a atender. Los tres señores entran en el departamento 71. Doña Clotilde le da un té a doña Florinda para calmar sus nervios. Luego se muestra en la pantalla, que ya pasó una semana. El chavo entra por la puerta principal. Justamente doña Florinda, estaba colgando la ropa en el tendedero. Doña Florinda se sorprende de ver al chavo. Le preguntó cómo estaba. El chavo le dijo que bien, y que se irá para el otro patio. Cuando doña Florinda se metió a su casa, el chavo regresó de nuevo al patio por su resortera, y se regresa hacia el otro patio. Se fue hacia el tercer patio. Era muy extraño, ya que en ningún momento de la serie, se vio al chavo yendo hacia el tercer patio. Pasó otra escena en donde Jaimito, bajaba por las escaleras con su bicicleta, para ir a trabajar. Él se detiene por un momento. Comienza a olfatear por todos lados. Él dice que percibe un fuerte olor a descomposición. Trata de buscar el origen de dicho olor. Recorre el patio completo. Recorre el segundo patio completo. Hasta que se mete al tercer patio, hasta que da con el departamento. La puerta estaba un poco abierta. Cuando Jaimito abre completamente la puerta, una mano arrastra a Jaimito hasta adentro. Jaimito despertó. Cuando recobró la conciencia, miró a su alrededor, varias cajas y una pared blanca. Había poca iluminación. Solo había un cándida vela. Él se levantó del suelo. Comenzó a caminar hacia el candil. Lo tomó y caminó por todos lados, para buscar una salida. Lamentablemente, no pudo encontrarla. Gritó para pedir ayuda. Pero como estaba completamente adentro del departamento, nadie podía oírlo. Para mañana suerte, alguien había cerrado con llave la puerta del departamento. Jaimito iluminó por todos lados. Finalmente dio con algo. Unas bolsas de gran tamaño. Emanaban un olor fétido. Cuando rompió las bolsas, encontró el cuerpo de Kiko. Revisó las otras bolsas, y dentro de ellas, estaban la Chilindrina, y doña Nieves sin vida. Jaimito vomitó, y retiró el candil en el piso. La llama de la vela, alcanzó la ropa de los fallecidos. Y se produjo un incendio. Jaimito grita muy fuerte. Lastimosamente, nadie podía escuchar. El fuego poco a poco alcanzaba a Jaimito. De entre las llamas, el chavo se hizo presente. Habló con Jaimito. Jaimito. Es una pena que usted haya descubierto mi departamento. Como se dio cuenta, Kiko, la Chilindrina, y doña Nieves, han muerto, por mi propia mano. Ellos fueron los culpables de que haya pasado 5 años en la cárcel. Yo maté sin querer a don Ramón, pero ellos me hicieron ver como el asesino. Me vengué de ellos. Y como usted supo de mi departamento, va a morir aquí. Nadie podrá encontrar su cuerpo. Será convertido en cenizas. Adiós, Jaimito. El fuego terminó con la vida de Jaimito. La escena era muy fuerte. Debí voltear por un momento. Luego de eso, el chavo salió de su departamento. Toma una manguera, y arrojó agua. El humo que salía de ahí, se disipó por completo. El chavo regresó a su departamento. El espíritu de la anciana, habló con el chavo. Bien, hijo mío. Pudiste vengarte. Ahora solo debes venir conmigo. Ya no tienes ningún propósito en este mundo. Si te quedas, solo pasarás hambre, maltratos, y lo más probable es que te vuelvan a encerrar en la cárcel. Ven conmigo, chavo. El chavo no dijo nada.
tomó una sábana, se subió a una silla, y se colgó. El chavo murió. El espíritu de él, y de la anciana, salían de la vecindad. Ahora sé por qué mi compañero se enojó. El disco le dio mucho miedo. Pero vaya que a mí, me dio un buen susto. Saqué el disco de mi computadora, y lo guardé en una caja de zapatos. Hasta el día de hoy, el disco está ahí guardado. No sé si lo veré de nuevo. Quizás algún día.